Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representa necesariamente el pensamiento de la institución. Bienvenidos a Debate y Encuentros, el espacio donde las ideas convergen y los diálogos se entrelazan. Con la conducción de Fernando Bustamante Ponce, te invitamos a embarcarte en un viaje intelectual a través de los temas más relevantes de nuestro tiempo. Exploraremos cuestiones que impactan nuestra sociedad desde diversas perspectivas. Cada episodio es un encuentro entre voces expertas, análisis profundo y reflexiones que desafiarán nuestra manera de pensar. Empezamos. Buen día. Días atrás, en la UTE hicimos un taller, un seminario sobre el tema de la seguridad ciudadana en este país, un tema candente, un tema de actualidad. Me llamó la atención, sin embargo, que varios de los estudiantes de primer año que estaban asistiendo tuvieron la siguiente posición. ¿Qué estamos discutiendo? Aquí no hay nada que hacer. Todos están corruptos, todos son delincuentes o apoyan a la delincuencia, los políticos, los empresarios, todo el mundo. No hay nada que hacer. ¿Para qué estamos discutiendo? Esa fue una posición que algunos estudiantes tomaron. Chicos de 18 y 19 años. Y eso me impresionó mucho. O sea, básicamente la conclusión a la que habían llegado muchos jóvenes es: aquí no hay nada que hacer. En este mundo en que vivimos no hay nada que hacer. O sea, nos estamos enfrentando a una posición que ha sido caracterizada por algunos autores, por ejemplo, como Nietzsche, como el nihilismo. Nada tiene sentido. Nuestra vida actual no tiene sentido. No da lo mismo lo que hagamos. Y esto también se asocia a la pérdida de sentido de las opciones políticas, porque antes, hasta hace unos años atrás, no tantos, y ciertamente cuando yo era joven, estábamos llenos de proyectos que iban a cambiar el mundo, que lo iban a mejorar, que íbamos a llevar a una mejor sociedad. Llámese socialismo, nacionalismo, comunismo, la derecha también tenía sus opciones, incluso el neoliberalismo tiene un idealismo, tiene el idealismo de que el mercado, en fin, es una forma magnífica de organizar a la sociedad y que eso, lo que quiera que ocurra en el mercado, es justo por definición. El señor Milei, por ejemplo, el presidente de Argentina, es alguien que cree en algo, que tiene una fe, ¿no?, casi religiosa, ¿no? Pero por otro lado vemos que mucha gente hoy en día, muchos jóvenes, parecen estar expresando una posición de no hay proyecto que valga, no hay futuro en el cual ilusionarse y entonces ¿qué? Y cómo, primero, la primera pregunta que habría que hacer: ¿es verdad que no hay nada que ilusionarse? ¿No hay algo que pueda darle trascendencia a nuestra vida, que pueda darle sentido a nuestro proyecto de existencia? Y segundo, y si fuera cierto que no queda otra salida coherente sino el nihilismo o la total pérdida de sentido, ¿cómo enfrentamos eso? ¿Cómo lo vivimos? ¿O cómo salimos de eso? ¿O cómo lo asumimos? Y para conversar sobre esto, yo invité a 3 comunicadores que una vez a mí me entrevistaron. Ahora los voy a, no entrevistar yo, pero les voy a moderar una conversación. Que son personas jóvenes, no tan jóvenes como los estudiantes de la UTE, pero que tengo mucha curiosidad de saber cómo se plantean frente a este tema. El primero, la política, ¿no? ¿A dónde vamos? ¿Vamos a alguna parte? ¿Qué podemos esperar? ¿Podemos hacer algo? En fin, de la existencia humana misma. Hablábamos hace un rato, ¿no es cierto?, del neoateísmo de actores como Dennett y Dawkins, ¿no es cierto?, que dicen básicamente el ser humano, no, la vida humana no tiene sentido. ¿Punto? Hitchens también, ¿no? Exacto, se repetiría. Así que tengo conmigo, no voy a leer todo el currículum porque me demoraría mucho, a mi derecha Iván Ulchur Rota, que es un escritor, periodista, comediante quiteño. Ha trabajado en muchos medios internacionales, nacionales, Mundo, Diners, Vice y el New York Times. No voy a seguir con ello después, que él se presente si quiere decir algo más. No, eso es suficiente. Y Pamela Ledesma, que está aquí a mi izquierda, que cuenta con un máster oficial en análisis político de la Universidad Complutense de Madrid, graduada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad de las Américas, y bueno, ha sido docente, es una académica joven. Y luego, un poco más allá, a mi extrema izquierda, David Arturo Terán,
que tiene más de 16 años de experiencia en proyectos relacionados con derecho ambiental, desarrollo sostenible y conservación del medio ambiente, ¿no? También es graduado en Relaciones Internacionales en la USFQ, ¿no es cierto? Así que, ¿y tú eres de la San Francisco también? No, yo soy de una universidad hippie en la Johnny, en Estados Unidos. Hampshire, se llama Hampshire College. Ok. Massachusetts. Bueno, y Entonces, Hippie gringo. hippie gringo, pero con deuda estudiantil. pero les quiero la pregunta y vamos a empezar en el orden en que les presenté. ¿Cómo ves tú este problema, Iván? O sea, te voy a dejar bien abierta la pregunta. Ya la he presentado, ya conversamos antes incluso. Hicimos un poco de trampa, pero... Desde la política, dices. O desde donde tú quieras tomarlo. Toma, parte por donde quieras. O sea, a mí siempre me pareció muy interesante, me acuerdo de hace años leer a este holandés que se llamaba Huizinga, no me acuerdo el primer nombre, pero el apellido Huizinga. El ocaso de la Edad Media, el otoño de la Edad Media. Y el Homo Ludens, ¿no? Entonces planteaba que tal vez más que Homo sapiens, el término más apropiado es el ser que juega, ¿no? El hombre que juega. Y a mí se me quedó eso por otras lecturas y por otras conversaciones a Wittgenstein en los juegos de lenguaje y volver al juego, por lecturas y porque me encanta jugar. Me encanta jugar juegos de mesa, me encanta el fútbol, me encantan los videojuegos. Y para mí no le ponemos suficiente atención a lo que el juego nos ofrece, en el sentido de que te crea una especie de objetivo ficticio que genera su propio conflicto y que por cierto momento te da un sentido. Entonces tú, del momento en el que empiezas a jugar Catán o algún juego de mesa con alguien, no importa, es como que suspendes un rato el nihilismo y si te importa, si te interesa, empiezas a meterte en esta cuestión llena de conflictos y de experiencias que es absolutamente ficticia, es irrelevante en el gran espectro de las cosas. Ves el partido de fútbol y estás ahí como... Ves los penales y está Messi a punto de patear y es una gran ficción. O sea, no cambia en nada necesariamente inmediatamente las cosas materiales, pero te ofrece un sentido, una razón por la que sentir y estar presente. Y eso te ofrece también una especie de un bestiario de valores y de incluso términos. Entonces creo que hay algo interesante en cómo creamos desde chiquitos. Winnicott, ¿no? Que es el psicoanalista de los niños, que habla de cómo cuando empiezan a jugar empiezan a crear sentido de las cosas. El juego le da una razón de ser a los objetos, te da un rol y te crea ese objetivo en teoría ficticio pero importante. Entonces para mí hay algo en el juego y la ficción que te ofrece el juego para que te importe de algo la vida. Y creo que ahí hay un ejercicio creativo. Entonces puede ser la política, puede ser el arte, puede ser la ciencia, puede ser el amor. O sea, tú me estás diciendo qué tal si aplicamos la lógica del juego a todos los demás ámbitos de la vida. Creo que, no digo qué tal si aplicamos, creo que ya la aplicamos y no nos damos cuenta. Como estas cosas que nos parecen importantísimas. Yo he trabajado en publicidad y ves como todos están así estresados y es que tenemos, y es como, nada de esto es relevante. No sé si se dan cuenta de que nada de esto importa. Como, todo esto es relevante. Aquí nadie está muriéndose. Y les ves tomándose en serio, como no, se estresa por el Día de la Madre. ¿Qué vamos a hacer? Y es que las flores no son las... Y es como, nada de esto importa. Pero nos lo tomamos muy en serio porque estamos jugando y no nos damos cuenta de que es un juego. A ver, entonces volvamos al tema del sentido. ¿Ya? ¿Cómo aplicas tú lo que acabas de decir a esta especie de situación de nihilismo que yo he descrito, si es que existe? Ajá. O sea, creo que ahí te das cuenta de que todo es un juego. Y yo me acuerdo que Nietzsche hacía una distinción del nihilismo. Está el nihilismo pasivo y el nihilismo activo. Entonces el nihilismo pasivo es nada tiene sentido, entonces sucumbo un poco a esta nada, a esta ausencia. O digo, nada tiene sentido, así que al menos puedo yo crear. O sea, eso me ofrece cierta libertad para disfrutar. O sea, no hay otra vida después de la muerte, no hay nada más, así que yo al menos puedo jugar y puedo disfrutar del juego. Y a mí me apasiona hacer reír a la gente y me apasiona estar cerca y me gusta mucho estar cerca de mis seres queridos. Pero qué interesante, porque lo que tú estás diciendo
a ver, voy a simplificarlo de una manera horrible, me vas a perdonar. Sí. No te tomes en serio las cosas porque no son en serio. Ajá. ¿Ya? Pero puedes encontrar un sentido de la vida Ajá. en ese no tomar en serio. Es bien interesante. Ajá. Porque de alguna manera eso se acerca a ciertas escuelas de pensamiento religioso, ¿no? Ajá. Que te están diciendo, este mundo Sí. no es en serio, Ajá. ¿no? Sí. Ahora, la diferencia es de que hay otro mundo que sí es en serio, ¿no? No es Claro. ¿no? O hay otra realidad que es en Claro, serio. después viene la... Pero esto, por favor, o sea, tanto que corres detrás de ganar una elección, vanidad de vanidades, ¿no es cierto? El Claro. Eclesiastés, Ajá. ¿no? Ajá. ¿Podrías conectar eso? Sí, o sea, creo que es eso. Reconoces que nada es en serio y curiosamente dices, pero me van a importar ciertas cosas. Porque esa es mi opción, esa es mi prerrogativa. Me importa el amor, me importa mi familia, me importa la comedia, me importa el arte. Pero en última instancia sabes que no pasa nada. Finalmente moriré y pasarán los años y no cambiaré. Entonces los muchas desengaños cosas. sentimentales, por ejemplo, pueden ser vistos así también. Totalmente. Totalmente. Pero ¿no te pasa que eso es un alivio también? Es Enorme. Como, dices, me duele el corazón, pero en el gran espectro de las cosas, como... Sí, no pasa nada. Luego Claro, está- vuelva a jugar. Sí, vuelves a jugar y luego... Siga concursando. Sigues concursando, es como, sí, y todo pasa, y es como el juego, claro, te sacaron del mundial, pero luego hay chance Otra vez. dentro de 4 años. Pamela, a ti te toca. Ya, perfecto. Yo justo el otro día vi un reportaje que hicieron en Tinta Digital sobre la generación Z y decían que en la generación Z y las personas que pertenecen a esa generación tienen mucho más niveles de ansiedad, de depresión y también tienen como esta falta de sentido de existencia y de la vida. Entonces no me sorprende que estos estudiantes de la UT justamente hayan conectado y estén como con esta sensación, que no solamente viene de algo individual, sino viene de algo bastante colectivo, que obviamente ellos como individuos sienten como esta desilusión y esta falta de esperanza, pero porque estamos en un momento que desde diversos factores, o sea, desde una crisis multidimensional, que es una crisis política, social, ambiental, que nos va a tocar a la generación millennial y generación Z como hacerse cargo de muchas de las decisiones que tomaron anteriores generaciones que nos dejaron en estas situaciones tan drásticas. Entonces eso es algo que influye el costo de vida, la inflación que sube y que los sueldos y los salarios no suben con esa misma tasa con la que suben el costo de vida. O no hay empleo. Que sí. Entonces sí, entonces hay muchos factores externos que obviamente, y claro, uno compara con la generación de mis abuelos, de mis padres, que para ellos sí esta posibilidad de comprarse una casa, de un carro, era como mucho más factible. O sea, sí tenían esta posibilidad de ahorrar y llegar a este punto. Entonces, y esto pasa también, creo que somos muy influenciados de los medios de comunicación occidentales, sobre todo de Estados Unidos, y las personas de Estados Unidos, de hecho, no me acuerdo qué autor lo dijo, pero alguno hablaba de cómo las personas de Estados Unidos y de Europa son como los perdedores de la globalización, porque ellos, aunque muchas de estas personas tengan más dinero que por ejemplo alguien en China, que son los ganadores de la globalización, las personas como de esta edad de generación Z y millennials tienen como en China ellos ven como ellos están mejor que sus padres, que la generación de sus padres. Y las personas en Estados Unidos ven que comparativamente, aunque tal vez tengan más dinero, pero a nivel de oportunidades o de pertenencias están peor, entonces sienten que están perdiendo, y este sentir de perder lo vemos entonces en la cultura que consumimos, lo vemos en las redes sociales, lo vemos en las cosas que usamos para distraernos, porque todo como va un poco en función a también esta desilusión que sienten muchas personas de la generación Z, de cierto modo. Eso por un lado. Por otro lado, también me acuerdo que en el libro que escribió Harari sobre... ¿Cómo se llama? También es Homo sapiens, es el Sapiens, sí. Entonces Harari habla de cómo justo en el libre mercado, el comunismo, el socialismo y todas estas ideologías tan grandes sí los compara dogmáticamente con las religiones. O sea, sí tiene como un cuadro de comparación de cómo nosotros sí
cogemos o se cogían personas de estas ideologías de salvarte el mundo de esa manera tan dogmática como la religión. De esta va a ser mi salvación y esto va a ser lo que me da como esta como salida. una especie de religión sustituto. Sí. O una forma Bastante. secularizada de religión. Sí, totalmente. Ya. Entonces el socialismo y el comunismo tienen esto porque igual intentan también organizar a las personas como lo hace una religión, intenta tener como todos estos mecanismos de grupo para cohesionar y convencer a esas personas que puedan creer en esta ideología. Pero ahora, obviamente hay cosas que me parecen increíbles de la información que tenemos ahora, pero hay también esta sobresaturación de información. Entonces hay tantas respuestas, tantas alternativas, tantas cosas que podemos consumir o no consumir. O sea, es un espacio tan vasto y amplio que es súper difícil que, igual con la población tan grande que tenemos, que convencer a un grupo suficientemente grande de esta es la solución o Claro. Entonces obviamente va a haber muchas subculturas, subideologías, subrespuestas de qué sí y qué no. Una gran fragmentación, diría. Totalmente fragmentada. Pero cada uno de estos fragmentitos cree en algo. Yo creo que, por ejemplo, pensando en tus estudiantes en este taller de la UTE, creo que que ellos creen en algo aunque no crean en nada. O sea, todo el mundo cree en algo porque, o sea, no creo que la ideología es más que eso. O sea, ahora hay como esta forma de tratar, o sea, he visto de esta alt-right y estas nuevas derechas de tratar de decir que no quisieran que nadie vengan con las ideologías a convencerles de nada, pero eso es hasta contradictorio, no tiene sentido. ¿Cómo puedes no ir con ideologías? Si la ideología es una forma de ponerte unos lentes y cómo ves el mundo. Puedes Entonces, no tener ideología. No creo que sea posible no tener ideología. ¿Y fe? La fe sí creo que es posible no tener. ¿No tenerla? Ajá. A ver, tomamos el caso de esta chica que me impresionó tanto, ¿sí? Cuando ella dice, este mundo está absolutamente corrupto, fíjense que ella está estableciendo un estándar que le permite decir que algo está corrupto. Por lo tanto, ya tiene en su mente lo no corrupto. Claro. ¿No es cierto? Sí, hay un paradigma detrás. Porque otra persona podría, por ejemplo, decir, esto es normal. Yo he conocido gente que dice eso, que este tipo de tejemanejes ¿no? de la política cotidiana, pero sí es lo normal, lo que siempre se hace. Claro que sí, pero todos han robado y siempre han robado. Eso es como lo que dice. Hay miles de justificaciones, Sí, hay sí, muchos sí. discursos. Sí. Pero esta chica, Pero en el fondo, existe sí, ese también. su desencanto tiene que ver con el hecho de que algo en lo que ella cree está siendo imposible de realizar, ¿no? Pero hay una creencia en algo, hay una creencia en un estándar de honestidad. Claro. Lo devastador es que eso no se puede realizar en este mundo. Sí, totalmente. Y por eso yo creo que es imposible no tener ideología, por mucho que estas corrientes fe. más alternativas. En algo. O sea, fe. ¿Y qué algo es bueno? Es que creo que la ideología, o sea, sí pongo esta diferencia y esta distinción entre ideología y fe. Porque la ideología solamente es como mi manera de ver las cosas. Entonces, mi manera de ver las cosas también incluso puede ser que no tengo fe en que vaya a pasar nada. Pero yo le podría dar otro ideología de sentido a la forma fe. de ver. Por ejemplo, yo tengo fe en que las cosas son así, o tengo fe en que esto es bueno, o que esto es malo. Claro, pero ahí ya Una estamos convicción. hablando sí, de acuerdo, pero eso ya viene como en hablar de, creo que sería como un subtema de la ideología, que sería hablar de los valores, por ejemplo, lo bueno y lo malo, lo correcto, lo incorrecto, por ejemplo. Pero la ideología lo veo Porque como más un macro que incluso sería cuando tú solo dices- los lentes con los que veo el mundo. Porque incluso cuando Como te dices, grosso modo. nada es muy en serio, Eclesiastes, todo es vanidad, hay una fe ahí. Sí, yo creo que hay fe en todo. O más bien, yo creo que que a veces subestimamos cuánta fe tenemos al hablar de... Al pensar en Dawkins o esto, nosotros creemos Él tiene todos fe en la aquí- ciencia. Ajá, y todos creemos en la evolución. Pero a mí me empiezas a explicar como biología, yo confío en ti. Yo confío en ustedes. Como me dicen, es que te juro, yo me burlo de los conspiracionistas y luego digo, yo no sé cómo explicarte que el planeta Tierra es redondo. No sé, o sea, tengo un par de ejemplos que he visto en YouTube. Mira, Hay que las ser teorías de la conspiración
no hay que creer en ellas porque son incorrectas, pero que de haber conspiraciones las hay. Claro. Hay que tener fe. Te toca. Yo justamente estaba pensando en eso del nihilismo de las juventudes, pero digamos, en mi experiencia específicamente en temas que tienen que ver con derecho ambiental, proyectos ambientales, me topo con muchas más, digamos, juventudes que creen que pueden hacer un cambio, creen que van a hacer algo, que van a dejar algo mejor, y me pongo en ese mismo barquito cuando era joven, más joven. Pensaba yo voy a hacer algo para el medio ambiente, y ese era tenía fe en eso, pero también era parte como lo que estábamos hablando ahorita, pero también creo que yo tenía como una identidad. Entonces, como que soy de izquierda, soy de derecha, soy ambientalista. Entonces, creo que igual ahí ya estás creyendo en algo. Entonces, digamos, si es que estamos hablando del tema político específicamente, creo que ahí es un poco más complicado porque, claro, ahí ya le ves a las personas y especialmente ¿para qué voy a votar? Si es que todos son iguales, o no me importa quién sea el ministro porque igual le van a votar a los 3 meses, o esta no es un me importismo, pero ya es una apatía de ya, ¿para qué? No me importa, no un desengaño. Un desengaño, claro. Pero creo que igual es como que ha sido cíclico, porque es que nos ponemos en los 60s, los derechos civiles en los Estados Unidos tiene alguna comparación con lo que está pasando actualmente con las protestas universitarias del tema de Gaza. Entonces ves a las juventudes que sí están luchando por algo, que están creyendo en algo, aunque no haya en realidad un outcome positivo que vaya a pasar. O sea, de que los Estados Unidos deje de darle dinero a Israel es muy complicado, es irreal, va a tomar un montón de décadas, una solución de los dos estados capaz nunca vaya a pasar, pero todavía hay gente y juventudes que tienen fe, que por lo menos alzando su voz, intentando decir algo, pueden llegar a hacer algún tipo de cambio. Y creo que, por ejemplo... Pero ¿sabes lo que está pasando aquí? En esta conversación está pasando algo que parece que no estamos en un mundo tan nihilista. Yo diría que no, o sea, pero ahí va también. Que hay mucho desengaño, que hay mucho descontento, que no encuentra un canal tal vez, hasta que surge algo que te moviliza. Sí, yo creo que con esa indignación, como que hay muchas personas que sí se mueve el... Pero ¿sabes qué pasa con la indignación? Estalla y luego se apaga. Sí. Mira lo que pasó con las chaquetas amarillas. En Francia. Mira lo que pasó con los indignados en España. Mira. ¿Y quién sigue ahí? ¿Quién está en Francia todavía? ¿Impávido? ¿O en España? ¿No? O sea, algo falta. Es que creo que es justamente esto de las redes y de la información que tiene, y ahí se manifiesta en su máximo ejemplo lo bueno y lo malo de eso, y que es, por un lado, es una forma muy efectiva de agrupar a gente, de hacer llegar un mensaje que tal vez hace años hubiera tomado muchísimo más tiempo como para hacer que mucha gente vaya a la calle, y también como de desmitificar o de quitar de este pedestal a los medios tradicionales, como que demostrando qué es lo que realmente pasa, porque uno ya coge el celular y listo, esto está pasando ahorita, o sea, no, y se ve como no está editado, como estos medios más populares y comunitarios que tienen este rol. Pero de ahí también lo negativo es que como hay tanta información, tantas cosas pasando, y como estamos conectados con lo que pasa en todo el mundo, o sea, lo que pasa al otro lado del mundo nos llega acá, entonces y todos los días está pasando algo, todo el tiempo, que entonces es muy fácil que la atención del consumidor de esas fuentes de información se distraiga a lo siguiente que pasa, y a lo siguiente que pasa, y lo siguiente entonces, que pasa. Vamos lo difícil de un... es como mantener eso que pasa, que siga estando ahí y que a la gente le siga importando. Pero eso es importante, porque ¿cómo se hacía antes? Antiguamente, en la época antigua, había cosas que se llamaban partidos políticos, sindicatos, organizaciones, ¿no?
qué sé yo, la Asociación para el Progreso de la Gente de Color en Estados Unidos, ¿no es cierto? O los partidos socialistas, o incluso fascistas, en fin, había organizaciones que articulaban estas indignaciones y le decían a la gente, esto que está pasando este rato es parte de una película más grande de explotación, de opresión, de violencia, de lo que sea, ¿no? De injusticia. Y para poder hacerle frente a esto, nosotros necesitamos expandir el concepto, si tú quieres hacer algo más abstracto. Entonces, lo que está pasando con la seguridad social en Francia, por ejemplo, no es simplemente el episodio de la ley de seguridad social del señor Macron, sino que tiene que ver con una ofensiva de una serie de intereses creados para reducir derechos. ¿Y qué es lo que pasa con una sociedad que tiene que reducir derechos? ¿No? Pero ahora, ¿dónde está eso? O sea, como que se van apaciguando las indignaciones. Es que la indignación o logra su objetivo y se va a su casa, Ya, pero en este caso o ninguna... no logra su objetivo y se desencanta y se va a su casa. Ya. Si es que tiene caso. Claro. Entonces, te das cuenta de lo que parece que está faltando aquí. No es motivo, ni deseo, ni sentido de justicia o sentido de algo. Claro, eso se mantiene latente. Sí, pero no hay nada que articule eso. Primero, una acción continuada y sostenida. Y en segundo lugar, universalista, que articule a la mayoría, ahora mucha gente. Entonces, por ejemplo, el medio ambiente, a eso les preocupa a los ambientalistas nomás, problema de ellos. Sí. También creo que hay un fenómeno muy inmediatista en el sentido de que ahora ya no tenemos que levantarnos para subir el volumen de la música, ahora decimos Alexa Claro. y ya está. Claro. Lo cual debe ser incómodo para alguien que se llame Alexa, ¿no? Claro. En verdad es como... Trabajo con alguien que sí. se llama Alexa y está harta ya de los chistes de Alexa. De Alexa, claro, ya no puedo más. Como, Claro. Ya no es chistoso. Es como, ya. Y ella no puede tener Alexa. No puede comprar Tocaya. Pero es todo y yo sí creo que hay una relación muy cercana entre la tecnología y cómo nos relacionamos con el mundo. Pero espérate, tecnología, comodidad y cómo nos relacionamos con el mundo. Puede ser, o sea, la tecnología que tenemos ahora a nuestra disposición y esta especie de paradigma de lo inmediato y de lo cómodo. Claro. Entonces sí creo que es interesante que ahora no sé, ocurre una tragedia en algún lugar y lo que hacemos ya ni siquiera tenemos que pensar mucho en lo que pasó, es cambiar la foto de perfil o subir algo en Instagram, claro, y ya estamos. Para mí eso siempre fue fascinante, como los duelos en redes sociales, y es como, solo subes una historia, como qué doloroso. O sea, el otro día veía que era un amigo que subía algo horrible, una noticia horrible de niños muertos en Palestina, y de inmediato era así un meme chistosísimo sobre Daniel Noboa. Y es como súper fácil, porque te da la sensación de que estás haciendo algo. Sí, sí. Y eso para mí sí es un problema. Hace tiempos me acuerdo de escribir, cuando, no sé si recuerdan el niño Aylan, en el tema de Siria, en la guerra en Siria. Era un niño que fue encontrado en una playa, muerto, ahogado. Sí, Aylan se llamaba. Sí. Y Charlie Hebdo, pues la increíble revista francesa, ahí sí que le da de humor crudo, negro e inclemente, hizo humor sobre el niño. Y me acuerdo que todo el mundo se ofendía. ¿Y cómo es posible que hagan humor? Y el título de mi texto era: tú eres más ofensivo que Charlie Hebdo. Porque tú, al creer que realmente estás haciendo algo, al subir un lazo negro por este niño, no estás haciendo nada. Claro, absolutamente no. Pero escucha, ahí viene un tema que me parece bien grave. Tú estás dividiendo el espacio, el universo, en algo que es hacer algo y algo que es no hacer nada, claro, bajo la apariencia de hacer algo. Ahora la pregunta es primero, ¿qué cosa es hacer algo? ¿Cómo se hace algo? ¿Y por qué no se puede hacer algo? Entonces, lo que yo creo es que la ilusión acá es que las redes sociales... ¿Es la ilusión o sea, algo así como las redes son el opio del pueblo? No, ni siquiera el opio del pueblo, sino que ya parece que no tenemos que hacer nada más. Entonces eso ya es suficiente. Entonces el LSD del pueblo. Entonces entonces ya hice esto, ¡pum! Y entonces no hay más trabajo, no se requiere de ti más trabajo. Es alucinatorio. Exacto. Entonces yo creo que ahí sí hay un fenómeno en el que ya no, todo ese trabajo de organizarse,
de realmente crear, de entrenar cuadros, de crear organizaciones, de salir, eso ya me parece que no es tan necesario, porque ya subiste tu lacito negro. Pero ahí estoy en desacuerdo contigo porque creo que justamente este fenómeno de compartir la historia de que lo que pasa en Palestina o en contra del Charlie Hebdo o lo que sea, creo que primero es como planteas tu opinión personal, que está perfecto, para eso también son las redes sociales, y segundo es como que visibiliza qué problemática le está importando a la gente. Entonces, si es que esa problemática empieza, o la gente, o las personas que sí organizan, que sí articulan, también pueden observar, ok, esto es algo de interés social que se está moviendo y de esta manera podemos articular algo al respecto. Entonces, como por ejemplo, este social activism tiene como esa incidencia en que, ok, esto es lo que les importa, entonces, ahí a través de estas mismas redes sociales vamos a avisar, ok, en la universidad tal vamos a hacer este plantón sobre esto. Y muchas de esas mismas personas que compartieron eso, entonces también tienen como este espacio a donde ir. Es como donde nos enteramos de estas cosas. Entonces, lo que sí, o hablarlo, o lo que sea. Entonces, eso también es como, me parece muy valioso. Pero creo que ahí tiene que articularse. Claro. Sí, y es difícil. Te voy a dar a ti, perdona. Lo que tú decías, esto de que solo ponte cuando pasa los tiroteos en los colegios en Estados Unidos, que todo el mundo reza por ni sé quién, que es nada, es hacer nada. Pero si es que, digamos, después de eso te agrupas con tus gente alrededor de tu comunidad y a seguir hablando del tema y a proponer ideas entre un grupo, aunque no lleguen en realidad a hacer mucho estas ideas, por lo menos estás tratando de informarte más, tratar de meter un poquito más de opinión y meterle un poco de caña a lo que sea que puede hacer un cambio político. Pero escúchame una cosa, ¿en nombre de qué principios te indignas? ¿O quieres cambiar las cosas? ¿O piensas que eso está mal? Porque te digo, mucha gente en Estados Unidos va a encontrar que cualquier cosa, pero el derecho a portar armas no se puede tocar. Claro. Sí, ¿no? Entonces buscan cualquier otra presunta solución con tal de no problema eso. ¿no? O el problema no es que haya demasiadas armas, sino que haya demasiados problemas de salud mental. No, o hay demasiadas pocas armas. Ajá, hay muy pocas, porque si hubiese estado, y tienen como este logo de, eso lo que faltaba ahí era a good guy with a gun. Sí, el profesor. Sí. Pero escúchame una cosa, volvamos a El profesor de filosofía. Cuando tú te indignas por eso, cuando nos indignamos por eso, es en nombre de algo. Hay un principio o algún conjunto de principios subyacentes que nos hacen ver eso como horrible, como en el caso de mi estudiante, ¿no es cierto? Que aunque no lo dice, ella tiene una idea del bien, una idea de la honestidad subyacente, no articulada, que es la que le permite horrorizarse, asquearse frente a la realidad de la política contemporánea. No, y ahí hay un problema. La política contemporánea en Inglaterra, esto no es un problema de Ecuador. No, nosotros tenemos una tendencia a pensar en pueblos chicos, que somos raros. No. A veces somos un caso extremo de algo que es un fenómeno global. Sí, no, y que se puede ver. Y tú lo ves, la corrupción de las democracias occidentales, de muchas de ellas, tal vez de la mayoría. De las multinacionales. Ya no es corrupción de gobierno, sino de empresa con gobierno. Porque a veces es una cosa fusionada. Por ejemplo, todo el tema del complejo militar industrial. Claro. ¿No es cierto? La guerra contra X y Z. Entonces, la guerra perpetua como negocio perpetuo. ¿No? O sea, si no hay guerra, los valores en la bolsa se van abajo. Entonces, algo hay que nos puede mover a la indignación. Sin embargo, ¿qué es eso? En nombre de lo cual nosotros nos preocupamos por los tiroteos, por las masacres, por Gaza, por Ucrania, por lo que quiera que sea, por el deterioro de la seguridad social, por la corrupción de los políticos. ¿Qué es eso? Mira, yo tuve un profesor hace muchos años muy respetable, un señor alemán, Franz Inkelammer, que ya murió, que tenía una idea, un concepto que él manejaba, que llamaba el concepto límite. Es el horizonte. ¿Qué es aquello? Dice, bueno, tal vez no es una utopía, no es que vamos a llegar a un estado utópico final, pero sí es algo que nos permite ubicarnos moralmente en el mundo, establecer parámetros de qué es lo que nos parece aceptable, vivible, razonable,
por último, algo que es bueno que exista. Por contrario, otra cosa que es mala que exista. ¿No? Sí, sí. Sí, y sí, eso es lo que parece ser que o tenemos y no nos damos cuenta, no lo podemos articular, no le podemos dar una fuerza organizacional, ¿no? O no podemos verlo. O poner como que estar en un acuerdo Exacto, social. que permita lo que claro. antes sí había, que eran movimientos colectivos de gran escala que podrían generar incluso mayorías. Porque lo que les pasa, por ejemplo, a las causas identitarias, y perdón que me estoy... es de que son minoritarias por definición, pues. ¿Cómo se agrega todo eso? ¿En nombre de qué? Es mi derecho porque yo soy una persona diferente por tales y cuales características. El otro dice, yo soy diferente a ti por tales o otras características, yo también reclamo mi derecho, pero mi derecho no es el tuyo, pero el tuyo es diferente porque tu problema es distinto, y así. O sea, yo creo que yo trabajaba con una organización de periodistas en México, que era periodismo para movimientos sociales, y su director tenía este lema que decía, aquí no nos gustan los activistas, nos gustan los organizadores. Yeah. Y decía, los activistas son herramientas, el activismo es una herramienta, así como las redes sociales. Todo esto, si está desarticulado, no sirve de nada. Lo que mencionabas es, o sea, si subir una historia o un post va a tener una utilidad, es que hay alguien que lo articula. O sea, hay alguien que dice, ahí sí es importantísimo, ahí hace parte de una campaña y de una estrategia, con un objetivo claro. Igual con los activismos, es decir, solo salir a la calle con un letrerito. ¿No es un poco como poner la cintita negra en el internet? Exacto, es igualito para mí, a menos que haga parte de una campaña, o sea, de una campaña estratégica con un objetivo claro. Y creo que eso es importante porque eso falta. Entonces utilizábamos el ejemplo, hablamos mucho con Kusta Ya, que era uno de los organizadores del movimiento no violento en contra del apartheid, amigo de Nelson Mandela, pero era el otro frente. Entonces, Óscar Olivera, que era la guerra del agua en Bolivia. Y lo que decían es decir, son estos objetivos súper claros, como casi más allá del gran objetivo ideológico. Ahorita el apartheid debemos acabar con el apartheid. Y nos explicaba, y no tienen idea, se unieron evangélicos, se unieron católicos, anarquistas, de repente con un mismo objetivo. Y nos contaba de una campaña que hicieron de boicot a todos los comercios de propiedad de gente blanca en África del Sur. Y se organizaron, y claro, había todo lo demás, hacía mensajes, cosas pegadas en pancartas, llamadas telefónicas, golpeaban en puertas, en ese tiempo no había redes sociales, pero todo el tema comunicacional, al mismo tiempo se reunían, pero era muy difícil reunirse mucha gente en lugares porque ya la policía estaba pendiente, y lo que hicieron es simplemente nadie compra nada y los comercios, entonces fueron los comerciantes blancos que empezaron a presionar al gobierno, porque era como estamos perdiendo plata. Entonces me parece que importa. Entonces, y me acuerdo, nunca voy a olvidar cómo nos decía, en ese momento todas las disputas ideológicas, tú veías anarquistas de la mano del católico más católico, el movimiento por los derechos civiles negros. Veías, sí, totalmente. Lo encabezó un pastor. Un pastor. Y ves ahí, ves hasta las fotos y ves a los manes así, hippies, pero de repente es que ahorita tenemos que cambiar acabar con las leyes de Jim Crow. Entonces tenemos un objetivo claro. Y ahí vuelvo un poco a esa estructura de juego, como de nunca vamos a llegar a un acuerdo, a un horizonte final. Vamos a estar, no sabemos si va a ser el Estado o que el mundo, vamos a lograr erradicar el capitalismo, pero donde sí, curiosamente, si nos organizamos bien, podemos llegar a acuerdos increíbles y para trabajar juntos, es en estas pequeñas campañas estratégicas con objetivos muy claros y muy específicos. Y creo que eso está faltando en este momento, esa valorización de la estrategia y de la capacidad organizacional. Bueno, vamos de manos a la obra entonces. Sí. Justamente entonces, en ese caso, y para mí como que lo dificulta muchísimo ahora con esta sobresaturación de información, sería, por ejemplo, para apoyar bastante al conflicto que está pasando con Israel y Gaza. Muchas personas están diciendo, ok, entonces hagan un boicot a McDonald's o estas empresas de cosméticos y eso. Entonces, y hay muchas personas que ya con este sentido como tan nihilista justamente, y también de no hacerse cargo de su individualidad
actor en todo lo que está pasando, pero dicen, pero no va a cambiar nada si es que yo dejo de consumir. Entonces, si es que las personas en Sudáfrica se hubiesen puesto en esa... Claro, ese es el problema de la acción colectiva, el dilema del prisionero. Sí, entonces eso para mí es como lo complicado. Y de hecho, con una amiga mía, Andrea Guillem, publicamos un paper para una revista que se llama Abril en la edición de protesta. Entonces nosotras analizamos la diferencia específicamente el papel de mujeres y movimientos feministas en Ecuador, Chile y Colombia. Y lo que vimos de Ecuador, que nos dimos cuenta más que en Chile y en Colombia, es que en Ecuador las mujeres feministas y los grupos de mujeres están menos articuladas y hay un aparato que un poco articule las demandas de las mujeres y movimientos feministas que en Chile. En Chile es como mucho más efectivo, mucho más eficiente cuando hay una protesta o lo que sea, como poder comunicarse con todos los movimientos sociales y movimientos feministas como para hacerle las marchas. Por eso sale en las noticias de 8M siempre está Chile, porque ya han logrado llegar a ese punto. Pero aquí es como que siento que estamos todavía en un momento muy como prematuro en muchos sentidos, de que aún no hay ese espacio aglutinador, porque las mujeres como que sí, tal vez nos unimos todos en 8M, nos unimos todos para marchar contra el aborto, pero después de eso es como cada uno como está en su grupo. Entonces, de hecho, hablando con algunas compañeras que están en Surcuna, una específicamente, ella me decía que le parece un reto bastante grande que tienen que lidiar ahora, que es justamente esta de cómo hacemos para trabajar colectivamente con tantas individualidades. Porque cada individualidad dice, no, pero es que yo no sé qué, pero yo voy a ir a esto, pero yo no puedo hacer esto, lo otro, porque yo y mi identidad y mi individualidad plantea esto. Entonces es como en esa dirección nos estamos yendo bastante. Entonces tenemos, creo que más que criticar de estas individualidades, tratar de buscar cómo podemos articular todas las individualidades, dejando que todas esas individualidades sean individualidades, pero yendo a esto para este objetivo colectivo común. Creo que lo mismo, o sea, cachando ese ejemplo de, digamos, de la falta de articular de los diferentes grupos, también se puede ver eso en temas de activistas medioambientales, claro. Entonces tienes no se enojen, pero es como el uno es más activista que el otro y tiene más, como que mi voz tiene más peso que todos estos otros grupos, son medios nuevos y como que no hay tanta representatividad, o aquí falta representatividad exacto. Entonces hay el problema común, digamos, el Yasuní, pero tienes a 20 grupos tratando de hacer diferentes proyectos en diferentes lados y al final también siento que hay un poco de, y ahí creo que va el tema de por qué no creo que haya tanto nihilismo, es que estos grupos, cada uno quiere sentirse que ha hecho algo más importante que otros grupos. Ok, les voy a hacer 2 preguntas más. Voy a cambiar un poco. Ya. A ver, les voy a hablar de otra experiencia. Yo tengo una trayectoria que llega hasta los años 60 y he visto algunas cosas. Una y otra vez, una serie de proyectos colectivos que van desde las reformas universitarias del año 68, mayo del 68, hasta la Revolución Ciudadana de Correa. Yo veo que pasa algo inquietante. La gente se plantea grandes objetivos éticamente maravillosos, pero una vez que están en el poder, sí, ¿qué es lo que ocurre? Claro. Lo que yo he visto. Odebrecht. Lo dijiste muy bien en una palabra. Puedo ampliarlo. Es que no solamente la corrupción en el sentido material de la palabra, es también la corrupción moral. Claro. Por ejemplo, ese tipo que era un gran militante, devoto de su causa, dispuesto a entregar la vida por los pobres, qué sé yo, está en el poder, se convierte en un pequeño tirano. Sí. ¿No? Yo me acuerdo que en Chile había
había una rama de la iglesia pentecostal que era muy activista por la democracia, los derechos humanos. Los evangélicos en Chile se dividieron mucho entre los que eran muy pro régimen militar y los que eran anti régimen militar. Y estos eran y tenían una oficina de lucha por los derechos humanos. Y había un enorme cartel a la entrada. Decía Jesucristo, ¿no? Con el dedo. Y el pequeño Pinochet que llevas adentro, ¿qué pasa con él? O sea, ya de entrada ya tienes. No, Es como que- míralo. Claro, o sea, observa tu pequeño Sí, Pinochet. todos somos Y mira responsables. la tragedia de muchos de los movimientos revolucionarios del mundo. O sea, empezando por la propia Revolución Francesa. O sea, todos estos eran amantes de la virtud, de la ciudadanía, de los derechos, de las libertades. El rato que estuvieron en el poder terminamos en un baño de sangre espantoso, ¿no es cierto? En una violencia horrenda, ¿no? ¿Qué pasó con los bolcheviques? Y en fin, así esa misma historia. ¿Qué pasa con la propia Revolución Ciudadana que nos estamos metiendo? ¿No? En donde lo que yo pude ver es unos procesos de seres humanos que una de dos, o nunca fueron auténticos y simplemente veían esto como una forma de llegar a tener prebendas, poder, dinero, lo que sea, o que sí eran, pero en el camino las necesidades del poder, ¿no? ¿no? fueran desvirtuando completamente lo que ellos mismos habían planteado, ¿no? O sea, es un poco la historia de Macbeth, ¿no? De la tremenda tragedia shakespeariana, ¿no? De un hombre decente que cumple con su deber, que es leal a sus valores, es un buen caballero, pero por ahí empieza a entrar en la pendiente de conquistar el poder y termina siendo un monstruo, ¿no es cierto? ¿Verdad? Yo creo que ese es uno de los grandes clásicos de Shakespeare, ¿no? Para todo el que se meta en política debería leer a Macbeth, así como debería leer a Tucídides también, ¿no? Entre otros, ¿no? Pero eso principalmente. Lo que yo siento es que nosotros hemos estado siempre muy preocupados modernamente en el tema de las estructuras. O sea, si nosotros nacionalizamos tal industria, entonces el Estado se va a atacar y va a haber justicia social, porque entonces la codicia del capitalista no va a ser lo que rija nuestra vida, sino valores de justicia social. Del bien del ¿no es pueblo. cierto? ¿Y qué generamos? Un burócrata tiránico, ¿no es cierto? Y corrupto además. ¿No? Claro. Súper. Ahí hay una cosa también que puede ser muy trágica, es decir, es que como está organizado el mundo, quien quiera que ocupe esas posiciones va a tener que corromperse o dejar de, ¿no? Es como decía Marx, ¿no es cierto? ¿Por qué los capitalistas son mezquinos? ¿No? Porque el capitalista no mezquina y hace tiempo dejó de ser capitalista, pues, quebró. Claro. ¿No? Es inherente. Entonces el político, el gobernante que no es, en fin, autoritario o que no utiliza los mecanismos del poder de las maneras que hemos visto, entonces se cae o no llega, ¿no? Hay una condena estructural a que las personas que entran en la política o en la acción colectiva necesariamente tengan que actuar de acuerdo a la música de las estructuras, que es una música corrupta, o hay algo que los transforma en eso. ¿Qué es lo que pasa con la subjetividad del activista? ¿Cuántas veces hemos visto tipos que eran activistas maravillosos? El drama de Iglesias, por ejemplo, en España, que finalmente tiró la esponja y se fue porque se dio cuenta que se había convertido no en lo que había pensado, ¿no? Mire, creo que con frecuencia nos olvidamos de la política en esta especie de ejercicio de lo que se puede hacer y lo que es, de la política como el trato a los demás, en verdad, como así de simple, de sencillo, Yo he trabajado mucho tiempo en servicio y en algún momento en la U era mesero de gente que tenía el discurso más políticamente correcto, más revolucionario y que tenía un tema dejando propina a quien sea. Y me acordé de esa conversación hace poco que tengo otro amigo que es mesero y me dice, es impresionante cómo los más anarcos, los más punkeritos que les ves ahí en las marchas, no son capaces de dejar 50 centavos y tienen trabajos decentes y todo. Y él me decía como indignado, es impresionante que es el simple verle al otro, solo verle al otro, ver cómo esta persona en este contexto donde trabajar en servicio es tan difícil, Sí. es simplemente incapaz de hacer esa conexión. Y me parece que hay algo ahí, o sea, nos olvidamos a veces de la política
Todo el tiempo lo repetimos como un eslogan. Lo privado es político, lo íntimo es político. Pero no lo vivimos en verdad. Es como una pose. Es algo que repetimos una y otra vez. Pero en el trato al otro, en cómo tratamos a los animales, en cómo tratamos a gente a meseros, a cómo tratamos a... Cómo conducimos. Cómo conducimos. Yo en verdad sí creo. En todas las personas que nunca paran para el paso de El paso peatones. cebra. Que, O sea, que no el le dejes otro. pasar a alguien, es como El perfecto. otro, ¿qué pasa con la gente en la calle Botaste cuando... Ya, pero para llegar a hacer eso que tú dices, ya, tú lo has planteado, déjame decirte, lo voy a plantear de una manera que puede sonar un poquito beata, ¿no? Pero ténganme paciencia. Ya. ¿No será que nosotros hemos descuidado tremendamente el problema de la transformación del ser humano como tal, del sujeto político? O sea, nos hemos quedado clavados en esta idea, hay que cambiar las estructuras y entonces el ser humano cambiará. De lo que yo he visto, falso. Mil veces Lo que, falso. Sí, ¿no? claro. Lo que hacemos es que, Igual que el pasamos trickle del down capital. economy. Tampoco, igual que el trickle down economy, o sea, la teoría del goteo, pensando que desde arriba va a llegar Así abajo, como que tampoco habría que inventar el funciona, concepto eso de tampoco. trickle down morality. Trickle down morality tampoco funciona. exactamente. Sí, Ya. entonces claro. un trickle down economy, pero Pero una si tú moralidad te que fijas, tampoco las funciona. izquierdas o la gente que se dice progre o la gente que dice que quiere cambiar el mundo, ¿no es cierto? No ha dado nunca importancia porque pensaba en este automatismo que tú dices, ¿no? Este trickle down morality, ¿no? Y nunca se ha plantado programáticamente como algo tan central como cambiar las estructuras de la propiedad, lo que sea, tan fundamentalmente el problema de qué pasa contigo, lo que decían los pentecostales, ¿no es cierto? Y tu Pinochet interior, Tú y el otro. ¿no? Sí. Tu Pinochet interior, y eso significa la ambición, la codicia, La envidia. el narcisismo, la enorme cantidad de neurosis que nos aquejan y que nos hacen ser unos seres horrendos. El egoísmo, la poca apatía, por ejemplo, esto... El narcisismo, que en la política es una enfermedad, pero Sí. generalizada. Yo creo que algo bastante, pues, me imagino que es a nivel internacional, pero cuando que se vivió en Ecuador ya 2 veces con los 2 paros del 19 y del 22, es un momento de el quiteño de bien y el indio que viene a romper todo. Entonces hay hay estos 2 bandos y La polarización. pero y la falta de empatía de por qué piensa el otro así y solo el otro está equivocado y está tan equivocado que ¿No es así malo. como discutimos siempre? Claro, eso es... Nuestros debates de comillas intelectuales no son así. Yo tengo que ganar. No es una empresa. Es que Vamos ya a no está- descubrir algo juntos. Pero ves, por eso Pero, yo... pues, que ya no es un debate, ya no es una conversación. Si es que yo ya planteo de que mi posición es la correcta, entonces no estamos teniendo una conversación. Pero eso es estamos- lo usual, ¿no? Y no solo mi posición es la correcta, sino yo soy mejor. Eso. Por eso, claro. Yo siempre repito que mi convicción con la comedia y el humor es que nos roza con nuestra maldad. Y creo que eso es, si no eres capaz de reconocer tu Pinochet, yo no confío en nadie que diga, yo no he sentido esto, yo no he sentido envidia, ira, resentimiento. Esas personas, el problema siempre es el otro. Y yo de inmediato digo, upa, Claro. tengo miedo. Porque creo que el primer ejercicio, el ejercicio político en esencia, es decir, wow, puedo ser un monstruo, o sea, puedo ser monstruoso, tengo este pensamiento, tengo este impulso y decido no hacerlo. Y para mí ese es el primer ejercicio político en esencia, porque tomo esta acción consciente de no, digamos, sucumbir ante estas tal vez tendencias que me asustan. Pero nosotros nunca nos hemos puesto la meta de si tenemos que exigir como una condición de nuestra actividad política y social ese auto reconocimiento, la conciencia, ¿no? O sea, los cristianos, ¿no es cierto?, sí ponen como una condición sine qua non de cualquier sacramento, bueno, el sacramento de la confesión, el examen de conciencia, la práctica del examen de conciencia. Ahora que lo hagan no es otra cosa, pero digamos, pero como principio rector, ¿no?
y esto no lo vas a encontrar solamente en el cristianismo, lo vas a encontrar en casi todas las escuelas espirituales, laicas o religiosas, o qué sé yo. Yo no conozco ninguna que no lo plantea como primera condición, ¿no? Para no ser un monstruo. Para no ser un monstruo. O bueno, la idea, digamos, como polémico, pero Jordan Peterson dice esto: tienes que ser un monstruo, pero saber controlarlo. O sea, tienes que tener conciencia de tu monstruo. Claro. O sea, tienes que hacer que lo puedas hacer. Y poder controlar y reconocerlo y controlarlo y de ahí partir desde ahí. Estaba pensando. Es lo mismo que decía Jung, ¿no es cierto? El que no conoce su sombra. Sí. Claro, es prisionero de ella. Por eso, vigilancia, ¿cómo es? Vigilancia perpetua, ¿no? Estar siempre... Y luego viene, junto con todo eso, a lo largo de la historia de la humanidad, se ha ido creando una cantidad de herramientas que han estado ahí. Y yo diría que la gente progre, como luchó por el laicismo, que es una gran conquista, creo yo, ¿no es cierto? Cho también dijo, bueno, todo eso es parte de esta herencia oscurantista, y tenemos Stalin, y tenemos tantos líderes políticos nuestros que luego nos han desilusionado tanto por el hecho de que, Claro. ¿no? Sí, es esto, no me acuerdo qué comediante decía esto, un comediante gringo, pero que no importa en realidad quién gana la presidencia de los Estados Unidos, el rato que ya se acaba la ceremonia de la presidencia, cuando entras, te meten a un cuarto y te dicen esto es así, 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 no hay como topar estos temas y no puedes moverte desde aquí, y ahí así es. De hecho, los PACs, que son donde reciben los fondos, siempre donan tanto al Partido Demócrata como al Partido Republicano. Entonces, si uno solamente ve dónde está el dinero, entonces va a decir como que, bueno, tal vez el National Rifle Association, que es el que controla las armas, donan más al Partido Republicano, pero igual donan al Partido Demócrata, las farmacéuticas también, entonces pueden donar más o menos, pero igual donan, entonces igual esos partidos igual les deben favores después cuando ya entran. Exacto. Entonces, Pero de nuevo volvamos, o sea, ¿estarían ustedes de acuerdo, pregunto, en que tal vez hay un gran punto ciego en lo que ha sido el activismo por las causas progresistas o qué sé yo, los que quieren un mundo mejor, incluso los conservadores? Hoy en día el conservadurismo es antisistema. Sí, claro, totalmente. claro, Es lo claro. reaccionario ahora. Es antisistema, fíjate. O Si sea, tú hay ves antisistema un tipo también, como sí. Vladimir Putin, que es un conservador, un tradicionalista, perdón, ¿no es cierto? Es antisistema, está moviendo el sistema mundial, está sacudiendo los fundamentos del orden hegemónico, ¿no? Y con unos planteamientos que son bastante, digamos, heterodoxos. Iba a decir estalinescos. No. Pero de hecho Te hay equivocas, este lugar en donde se encuentran, de hecho poniendo el caso de España. Sí. Cuando estaba Podemos, que ellos tenían a muchas de estas personas antisistema, antiglobalización, aglutinaban este votante. Y como Podemos no logró, decepcionó nuevamente a muchos de los votantes, muchas de las personas que vivían en el campo, que trabajaban en trabajo agrícola, que es bastante en España, no lograron como efectivizar sus demandas. Entonces llega Vox, que también es antisistema pero de derecha, desde alt-right, y el voto que migra de Podemos migra muchas veces a Vox. Entonces la gente dice, pero ¿cómo? Si es que el partido más de izquierdas va al partido más de derechas, es porque tienen esto en común, en ser Justo, yo hice el siguiente experimento una vez, tenía que dar una conferencia en la universidad de inicio de año, el año pasado. Y yo empecé, y les voy a decir, chicos, voy a dar un discurso inicial como si fuera un político. Después vamos a conversar, ¿no es cierto? Y lo que quiero es que me digan al final si lo que yo dije es de izquierda o de derecha. Y lo que hice fue hacer un pastiche de un discurso de la Giorgia Meloni con algunos planteamientos que han hecho algunos tíos que son más bien de la izquierda progre norteamericana, ¿no? Hice un pastiche, ¿no? Y finalmente, al final, casi todos dijeron, pero es un discurso de izquierda, ¿no? Tomé mucho la Giorgia Meloni. Claro, sí. Sí, hay igual como que
había un protestante en Estados Unidos, entonces lo que hicieron fue subir 3 clips. Entonces, en un clip está diciendo algo que suena de izquierda, en otro clip está diciendo algo que suena de derecha, y en el otro clip ponen todo lo que estaba diciendo. Y estaba hablando de otra cosa completamente diferente, no tenía nada que ver con el tema político, solo que es cómo le pones la óptica de qué es lo que... ¿Cuáles son esas palabras específicas que son de izquierda? ¿Cuáles son esas palabras? Pero, por ejemplo, el tema antiglobalización, que ahora es un tema de Trump, que es un tema de la Giorgia Meloni, que es un pero tema... también era un tema de Bernie Sanders, y también era un tema de... Y la también izquierda marxista clásica era antiimperialista, ¿no? Claro. ¿No? Y la globalización era la forma en que el imperialismo dominaba a los pueblos. Entonces... Mira, es interesante. En algo muy cotidiano y muy anecdótico. La PAME y el Negro están organizando estos conversatorios los miércoles. Y hubo en Zíngaro, hubo el conversatorio de qué es la izquierda y luego el conversatorio de qué es la derecha. Y hacíamos esas encuestas rápidas, ¿no? Y decíamos, los derechosos en desacuerdo en casi todo, pero tenían mejor sentido del humor, se reían más, sí. al menos se podían reír. Y es chistoso ahora, al menos en mi ejercicio, como puedes caer al catolicismo, a los conservadores, a los partidos, y he notado que hay más apertura a así somos. Como que y el que la problema izquierda, que por mucho tiempo fue tan rebelde e irreverente. Mayo del 68. Ajá, y cruda, y más bien con sentido del humor, de repente es puritana, moralista, hay temas que no se topan. Curuchupa. Para mí, la izquierda es extrema, en su gran mayoría es extremadamente curuchupa. Ya no se puede hablar de sexo en ciertas cosas porque el sexo Sí, tiene... nos lo han dicho muchas veces. No hablen de sexo. Yo, ¿pero por qué? Los más izquierdosos. Claro. ¿Cómo ¿Cómo hacen esas Pero preguntas? ¿por qué eso les escandaliza más de que digamos una mala palabra que lo que está pasando en realidad? Claro, y entonces yo sí creo que ahora hay herejías de izquierda, son nuevas herejías, son nuevos blasfemias. No puedes mencionarlas, no puedes reírte de esto, no puedes hacer humor con estos temas. Y es un nuevo puritanismo y eso para mí es llamativo, como de repente lo que yo creo que, o sea, el lado, digamos, del frente que más bien debería cuestionarse esas cosas y estar consciente de esas maldades internas, que es el humor para mí, de repente está negando, dice el mal, está en el otro lado. Pero volvamos un poquito, me parece genial lo que les oigo, pero ¿qué les parece esta idea de que tal vez deberíamos poner en el tapete, en la agenda, el tema de la conciencia, de la autoconciencia, y de que todo proceso de transformación tiene que ser adentro y afuera, tiene que ser simultáneo, si no, lo que vas a crear es de otro orden tiránico diferente, con otras ideologías, con otro discurso. Y ahí entonces habría que hacer una invitación a todas las personas que tienen alguna causa, por ejemplo, lo que le pasa a la gente de izquierda que se enamora de ciertas causas, terminan en ese puritanismo. Y eso, puritanismo es una forma también tiránica. Claro. ¿No es cierto? De silenciar a la otra. Y de silenciarte tú mismo. Claro. O limitar tu opinión a... De silenciar tu monstruo y no reconocer. Sí, no, y es exacto, además de no darse cuenta. Silenciar. ¿Quién es uno finalmente? Es como el fariseísmo, ¿no? Claro. Es un neofariseísmo, ¿no? Claro. De pureza e impureza, ¿no? Todo es en términos de yo no me contamino, ¿no? Quemar libros. Yo me acuerdo en mi universidad, muy de izquierda, que hubo toda esta movilización para censurar las clases, cancelar las clases de introducción a la filosofía, porque eran hombres blancos. Entonces se organizaron, en verdad, se organizaban para que ya no nos den clases o sea, ya no aprendamos de hombres blancos, de hombres, de autores hombres blancos. Y esfuerzos porque ya no se menciona Lolita, de Nabokov, o sea, esta es la O sea, tú estabas más o menos en la época que querían deshacerse de Tom Sawyer porque decía... Claro, quemando libros. Entonces de repente... Pero eso hacían los nazis. Eso eran los derechosos. Exacto. Esa era la derecha. Y de repente la derecha está Esos como... eran los conservadores. Lean lo que quieran. Y como, claro, la libre expresión era una causa de izquierda. De izquierda. ¿no? Sí. Ahora es la derecha la que defiende la libertad de expresión. Exacto, es fascinante. Y la izquierda la que dice, no, hay cosas que no se deben decir, libros que no se deben leer, clases que no se, o sea, cosas que no se deben aprender. Incluso personas que no deben dar clases. Sí, claro. también. O sea, yo, a ver, algo muy valioso que considero de toda esta teoría decolonial y
que intenta un poco revisar y de revisionista, creo que tiene un punto valioso. Y yo tenía una profesora en la maestría que era bastante de esta manera, o sea, que pensaba así, y que ella nos contaba, que a mí me pareció muy interesante, de que Rousseau hablaba, cuando hablaba del papel de la mujer, hablaba de que la mujer desde pequeña tenía que ser socializada para ser sumisa ante los deseos de los hombres. Y aunque yo crea que eso es muy importante de criticar, de aprender, tampoco digo como queme todos los libros de Rousseau. Es como, o sea, no creo que sí, o incluso para refutarlo, e incluso porque tampoco es, o sea, creo que como que en estos debates y con tanto sentimiento, como que muchas personas se van de un extremo al otro, y para mí eso es lo más peligroso. Pero volvamos es entonces llegando a estos extremos, sino tratar de o sea, Mariano Sigman es un filósofo que escribió un libro que se llama El poder de las palabras, y en este libro él habla acerca de lo más valioso y lo más importante que deberíamos tener son personas que están dispuestas a reconocer sus diferencias y a dialogar. Pero si es que nos quedamos en este grupo solamente de estas personas que piensan igual que yo, y los puros, los correctos, entonces voy a hacer una cámara de eco. ¿Y cuál es el problema de cámara de eco? Es que me vuelvo solamente cada vez más radical, más polarizada, porque estoy negando la existencia y la opinión del otro. Más ciega. Y más ciega, totalmente. Porque no puedes ver nada. Porque entonces lo que yo creo, y lo que creo que la crítica más grande, y para mí, o sea, y regresando al sentido de la vida, para mí el sentido de la vida es, sí, obviamente ver lo individual, pero tratar de alguna manera en este tránsito de vida, tratar de hacer con mis pares como algo un poquito menos en la mierda. Con los impares también, por cierto. Sí, también. O sea, con los demás, con los que están en sociedad. Entonces yo, de hecho, en estas personas con las que hablaba, que en el de qué es ser de derecha, yo estaba en desacuerdo con muchas cosas, o casi todo lo que decían, pero había como este respeto de, ok, pero interesante escucharte de dónde tienes esta perspectiva, de que entonces para mí eso era como lo más valioso, porque hay ciertas cosas que digo, bueno, tal vez no pienso esto, pero entiendo por qué dices esto. Sí, entiendo, o sea, entonces, y así podemos hacer. ¿Y qué tal si te cambia un punto de vista? Qué bueno. Hasta qué bueno. también, sí. O sea, si no, ¿cómo se hace un consenso si es que no ceden las partes? Si es que hablar con alguien que yo nunca he cambiado de opinión en nada es... Hay un importantísimo político de este país, con el cual compartí una vez un seminario, un taller de estos para buscar consensos. Vino de Guayaquil, este importantísimo político de este país. Y después de toda esta cosa, bueno, se dijo algunas cosas y la gente estuvo en desacuerdo y no consiguió que le apoyaran. Y finalmente se para indignado y dice: me voy de vuelta a Guayaquil. ¿Para qué me traen si no van a estar de acuerdo conmigo? Claro, no empieza con... O sea, claro, era en el taller de yo les convenzo a todos y no de yo quiero todos. Sí. Como que qué bueno que haya venido para enseñarles, claro, o sea, decirles lo que es lo correcto. Claro, entonces, pero entonces, ¿qué dirían entonces de esta afirmación de que nosotros deberíamos tomarnos muy en serio como otro tema? Y ahí tendríamos que buscar las herramientas adecuadas, o puede haber una pluralidad, en fin. No digo que haya una metodología, ni que haya que leer a tal autor, ¿no? Pero pensar como tema, este tema de la transformación del sujeto de la acción, como algo a lo cual tendríamos que abocarnos al mismo tiempo, en el mismo movimiento, ¿no? Y con tanta seriedad y con tanta importancia como, por ejemplo, a cambiar tal ley, o cambiar tal estructura, o cambiar tal norma. Muy de acuerdo. Muy de acuerdo. Sí. O sea, como que... ¿Cómo cambias tú el hecho de que yo quiero llevar por ejemplo, el tema del miedo? ¿Por qué tenemos tanto miedo? ¿Por qué la gente vive aterrada? ¿No es cierto? En esta sociedad. Yo primero creo que hay algunas razones objetivas, pero también hay una industria que vive del miedo. Totalmente. Claro. Sí. ¿No? Hay intereses que viven del miedo. Sí. Hay intereses en que vivamos con miedo, ¿no? Sí. Y que saben que el miedo es una emoción primaria que te moviliza. ¿Y cuál es la solución al miedo? En mi barrio, por ejemplo, ya contrataron guardias de moto que recorren el barrio y te ponen con parlantes, estamos vigilando y las 24 horas y qué sé yo, claro, ¿no? Y con eso la gente siente, no sé si siente menos miedo, pero por lo menos está... Capaz se siente que se está tratando de hacer algo, pero digamos esto... Pero
Y si vamos más bien a otra cosa más importante, a la raíz psicológica, psíquica, espiritual del miedo, ¿no es cierto? ¿Por qué somos una sociedad de gente propensa al miedo, manipulable por el miedo? ¿No? Yo a veces encuentro gente, yo tengo ciertas costumbres, por ejemplo, perdón que hablen de mí, ¿sí? Por ejemplo, yo salgo de madrugada a las 5 de la mañana a caminar por el Parque Metropolitano, ¿ya? Es la hora que puedo hacer ejercicio, ¿no? En un lugar natural, ver amanecer. ¿No saben ustedes la maravilla que es eso? ¿Ah? El Metropolitano se Ver amanecer en el Metropolitano. Empiezan a las 5:30 los pájaros a cantar y es un concierto maravilloso, ¿no? Entonces tú dices, gracias, estoy vivo. Y la gente se priva de eso, ¿no? Por el miedo. Entonces yo le comenté esto a la gente y me dice, estás loco. No, llevo 20 años y nunca me ha pasado nada más. ¿Qué asaltante va a ser tan gil ir a las 5 de la mañana cuando no hay nadie? ¿Quién asaltar? Claro. Cuando no tienes nada en el bolsillo. Yo me privo de eso por pereza. Pero bueno, es tu derecho. Yo levantarme a las 5 de la mañana. Es fundamental del ser humano. Sí, es una cosa que está muy desprestigiada la pereza y debería tener su digno lugar. Sí. Como dicen los italianos, del dolce ferniente. Pero te digo, por ejemplo, eso, ¿no? ¿Por qué la gente tiene tanto miedo? O sea, creo que como que una respuesta corta específicamente en el contexto ecuatoriano que vemos ahorita es las noticias, o sea, vemos cuántos muertos cada cuánto, en este sentido, en esta sensación de vivir en el narcoestado, etcétera, etcétera, o al menos eso es lo que se dice y eso es lo que... Pero eso era eso es parte antes de la también, industria, cuando no había lo que hay ahora. Es que también voy a esto de que, digamos, cómo se maneja el miedo y a quién le beneficia que todo el mundo tenga miedo. Entonces estamos hablando de, ahorita vivimos en el estado de excepción, en el tema de guerra interna, y si es que no viviéramos con un constante miedo, capaz esto de la guerra interna no hubiese sido tan fácil de poder venderlo y tener tantos réditos políticos. Y también, por eso que mencionabas de esa desarticulación, hay una escritora que es como mi escritora de cabecera, la Joan Wojciechowski. Yeah. Y ella habla de cómo en Estados Unidos, por ejemplo, hablaba de que en todo hay miedo. Incluso ahorita en los discursos de izquierda está el miedo presente. Entonces, decía, lo que el terrorista es para el republicano, el depredador sexual es para el demócrata o el pro. O el racista. Sí, entonces hay siempre miedo. Entonces ella hablaba, digamos, de la crisis de pánico de Me Too, incluso decía, es algo que era tan necesario, se volvió en una campaña de vigilancia. Entonces dice, no hay, incluso como acciones necesarias y emancipadoras, y de inmediato se vuelven minas de oro para los medios y nuevamente el medio. O gente que dice, aquí hay una oportunidad de explotar esta situación para ganar ventaja. Claro, miedo. Entonces están o los terroristas o los... Había este programa que ella menciona que era atrapar a un depredador, ¿no? Entonces, y de repente es todo el mundo es una amenaza, y eso nos desarticula porque no queremos salir, porque no confiamos en nadie, porque de repente no creemos en los vínculos, porque ya estamos, como dices, salir, incluso vivir y disfrutar de la vida es como un riesgo. Y creo que hay algo de ese miedo para desarticular la organización y también para odiar. El divide y vencerás, pero a lo más básico. Y claro, es que polarizamos. el miedo y el odio son primos hermanos. Claro. Y aparte, Pero digamos, el miedo sí es porque hay 5 emociones primarias y el miedo sí es una emoción primaria, el odio no. Entonces las emociones secundarias son como las que se mezclan. Pero no crees que hay una conexión entre los dos. O sea, claro que hay una conexión. sí. Claro, porque Pero de viene nuevo, la entonces, primaria, pero para terminar entonces, porque ya el tiempo se nos viene encima, es interesante, veo primero, parece que no hay tanto nihilismo como creíamos. no creo. Incluso la gente que dice no creo en nada es como la gente que ha sufrido un gran desengaño amoroso, ¿no es cierto? Y sufre mucho, pero es porque cree en el amor, ¿no es cierto? Y también creo que... O sea, hay un amor despechado, pero no es que no hay amor, ¿no? Sí. Claro, en el Exacto. despecho también uno se da cuenta de cuán profundo Exacto, llega su ¿no es cierto? corazón. Igual, si es que, digamos, estamos hablando del ejemplo de la estudiante de 18 años, no creo nada ahorita, pero no, es ahorita no crees en nada. Claro. No, Y en ella 3 cree años. mucho en los que estaría bien, pero lo que no cree es en que los sujetos que ella ve
sean capaces de hacer lo que ella siente. Sí, porque el rencor duele menos que el olvido. El rencor está ahí. Pero ves, entonces hay un trasfondo de fe. Estamos buscando algo en que creer. No hemos dejado desde ese deseo de creer en algo. Sí. Pero estamos un poco cojos en cómo lograrlo, y tal vez deberíamos aprender de las experiencias históricas algo más, lo que ustedes han señalado, ¿no? Cómo organizarnos de otra forma, cómo buscar, por ejemplo, esas identidades que sean inclusivas, no excluyentes, cómo dejar atrás, cómo empezar a trabajar sobre la subjetividad, ¿no? Cuando yo era joven se hablaba del hombre nuevo, pero nadie tenía claro qué cosa era eso y cómo iba a, de dónde va a salir el hombre nuevo y cómo se va a producir eso. Entonces la gente creyó que mediante el activismo, mediante la militancia, esta entrega a ideales iba a producir esta transformación interior. Y no, naranjas verdes, lo que eran los mismos seres deformes, mal hechos, torcidos que somos casi siempre, tratando de hacer cosas buenas. Y el resultado... dudoso. No tan lindo como se esperaba. Mira, yo te voy a contar, cuando yo fui a Francia un año a estudiar, en el año 1971, a 3 años de la revuelta de Nanterre, todo eso, fui a Nanterre, a la misma forma, porque me moría de ganas de estar donde estaba el epicentro, ¿no? El epicentro de la contestación, de la cosa. Y llego el primer día a la facultad de Nanterre y encuentro una hilera de jurados, así, cada uno con un panfleto diferente, entregando los panfletos, y todo el piso cubierto de panfletos. Entonces me di cuenta que había los maoístas albaneses, los maoístas antialbaneses, los tensiopinistas, los lienpiaenses, eso solamente por el lado de los chinos. Después estaban los anarcosindicalistas, después estaban los comunistas con sede en Moscú, después estaban los yugoslavos, después estaban los situacionistas, después estaban... Y toda esta gente cerrada en un campus. ¿Dónde están los cosados? ¿No? ¿Qué? Yo solo vine a estudiar. Claro, no. Y claro, era una masa de gente dedicada a su microactivismo, ¿no? Y a ensuciarlo todo, no nos puede. Claro, es la... No, era un lugar desagradable, ¿no? Y los profesores eran seguidores de Foucault, entonces todo era... admitido. No, sí, todo valía porque eran seguidores de Foucault o eran postmodernos, y entonces en la clase todo valía, todo era igual, todo era igual, o sea. Y era una situación de desconcierto, y la pregunta que yo me hacía después cuando regresaba a casa, ¿y la revolución, cuánto progresó con todo esto? La famosa revolución, ¿y qué? El poder seguía siendo el poder, los policías siguen estando ahí alrededor, estaba el señor Pompidou en el poder, la derecha estaba en el poder, todo el mundo estaba, todo estaba funcionando perfectamente como siempre, y los estudiantes en su burbuja activista, en su campus cerrado como una especie de gueto, dedicados a pelearse por quién tenía la versión correcta del maoísmo. Y tan concentrados en pelearse entre ellos que no se interesan en hablar con personas que piensan distintos y un poco ampliar su círculo de movilización. O sea, con el camionero algo, ¿no? o con el chofer del metro, tú no hablas porque son unos pobres imbéciles. Claro, alienados. Claro. No han leído a Marx. Claro. O a Lacan. Y si es que lo han leído, no lo leyeron bien. Claro. Además, ¿qué va a poder entender ese pobre individuo? Por ahí va. Es la clase trabajadora. Sí, pero ahora estamos de vanguardias. Sí. Lúcidas. Sí. O sea, ¿me explico? Entonces, última vuelta. ¿Qué hay del nihilismo? El nihilismo. O sea, creo que normalmente se mantiene esa distinción nietzscheana. A mí me ayuda mucho, en el sentido de un nihilismo que reconozca que somos un accidente, pero el ser un accidente no significa que no haya un sentido. O sea, el sentido puede ser es una voluntad de cada uno, una voluntad que puede ser organizada, pero es una voluntad subjetiva que nos permite seguir viviendo. O sea, el sentido finalmente es una ficción, pero que sea una ficción no significa que no sea real, ¿no? El dinero finalmente es una ficción. Para todos los efectos prácticos tienes que ser como si. Ajá. ¿No? El amor es una ficción. Yo creo que a veces hablamos de la ficción como irrelevante, cuando estamos llenos de ficciones.
que nos permiten vivir y son sentidos y cobran y son encarnadas en el ¿Y momento. qué tal en que si respiramos. no somos un accidente? Solamente como una posibilidad. ¿Qué pasa entonces? Si no somos un accidente, me voy al infierno. ¿Por qué? No digo, sí. Sería una sorpresa para mí. O sea, que en verdad haya una voluntad detrás de nuestra existencia, no sería buenas noticias para mí. ¿Por qué? Porque me castigan, ¿no? Bueno, yo no sé, no tiene por qué ser una voluntad suprema castigadora. Puede ser. O sea, que dices que sí, puede ser una posibilidad, no me cierro a eso. ¿Qué dices tú? Y respecto al tema del trabajo del sujeto. Esa ha sido mi convicción desde hace mucho tiempo, como la necesidad absoluta y total, y ahí sí digo absoluta, de empezar por uno. Y de realmente estar muy consciente y muy vigilante de quiénes somos y de nuestra maldad, de ese pinochetito que está adentro. Y por eso me sirve mucho el humor, para decir, mira, wow, pues soy capaz de sentir eso. De decir eso. Qué ridículo que soy. Y puedo, exacto, soy un ridículo y tomo la decisión de no serlo. Y creo que sí, eso es algo en lo que creo mucho. Ese primer paso en el individuo, en el sujeto. Sí, yo estoy de acuerdo Las con dos cositas finales. Entonces, bueno, del nihilista, yo nunca me he sentido tan nihilista, aunque medio compartida la corriente un poco más existencialista, que siento que le da un poquitito más de valor, y siento que si es que de repente nos enteramos de que todo fue un accidente, pues perfecto. Siento que ese final no va a cambiar el camino que voy a elegir. Entonces, si es que al final, sea lo que sea que pase, eso no va a cambiar como este tránsito y este trayecto en el que llevo, y en el mundo en el que estamos construyendo entre pares e impares. Y de ahí, en cuanto a empezar por el individuo, creo muchísimo en eso. Creo que es esta relación que tiene que ir de manera conjunta e inseparable del individuo y el colectivo. O sea, es esto de tratar de separar las dos cosas, creo que nos ha hecho mucho más mal que bien. Entonces, el momento que aceptamos que esas dos cosas van infinitamente entrelazadas, mejor. El individuo y el otro. Uh-huh. Creo que estaba justo pensando en esto del nihilismo. Creo que es transitorio. Creo que no vas a quedarte en este nihilismo a lo largo de la vida. O sea, siempre va a haber algo te va a dar esperanza, algo te va a dar fe, algo, va a haber algo, creo yo. Y de ahí, y en ese mismo lado todo empieza desde el individuo. Un ejemplo que me encanta dar en eso es cómo manejas tú la basura en tu casa. O sea, ¿separas tu basura o solo pones todo en un tacho y esperas que el municipio se pare y haga lo que tenga que hacer, recolección, etcétera? ¿O qué es lo que haces tú? ¿Qué responsabilidad tomas tú ante una problemática, ante una situación? ¿Qué es lo que tú haces? Si es que otro ejemplo, específicamente hablando de esto de manejar, es si es que haces doble vía. O sea, si es que estás parqueando, por ejemplo, en la República del Salvador, si es que paras, aquí tienes el parqueadero igual, y los carros parqueados, igual paras aquí. Es perfecto, yo estoy parando, yo importo más que todo lo que está pasando alrededor mío, y punto. Ese es exceso de individuo ahí. Exacto, o sea, es como... Llega a ser autista, ¿no? Sí. Ajá, claro, o un PhD. Pero ese es siempre el individuo y el otro. Sí, pero dígale. Yeah. No, ahí va, sí, es el individuo, el otro pero es esto del partir de ser, tratar de no ser tan pendejo ante la vida, ante el otro. O sea, es esto de dejar pasar cuando estás en el carro, dejarle pasar a una persona al frente, preocuparte por los animales, empezar por esas pocas cosas, y de ahí sí el preocuparte del ser un ser político que tenga una opinión. Pero eso es el político. Uh-huh.
Sí, sí, entonces creo que es lo más importante. Igual Bueno. creo que si es que vamos por mucho de lo uno o mucho de lo otro, igual sí nos va a hacer mal. Porque si es que estamos como mucho de solo el trabajo individual y nos descuidamos del colectivo, entonces creo Autoayuda. que eso es, tampoco es la solución. Y también creo que si es que solamente analizamos lo colectivo y no empezamos con uno, entonces tampoco vamos a hacer mayor cambio porque es mucho señalar, es un señalar ver. Entonces, Bueno, por ahí se nos los ocurren dos. unas ideas para empezar con cositas sencillas, ¿no? Algo, Claro. algo. Como Las dejar propina. microresistencias, O sea, pero que vayan sumando creo que este colectivamente. tipo de cosas también, o sea, conversar las cosas y de ahí poner esa conversación a escrutinio del resto de personas. Genial. Dejar propina. Estamos terminando. Dejar propina. Dejar propina. Dejar ¿Por qué propina. no hacemos un pequeño experimento? Yo cuando era profesor hacía lo que se llama microexperimentos fenomenológicos. A ver. ¿No? Hice varios, no los podría hacer ahora porque me meten preso, pero Ahora siento más curiosidad. Sí, acerca de claro. cuáles- Les cuento uno que es clásico. Les decía, Ya. ¿ustedes quieren saber lo que son las normas sociales? Yo les voy a decir. Váyanse a un mall y párense. Sin hacer nada. Párense. No hagan nada. Párense. Y esperen. ¿Qué creen que pasaba? Guardia después de un rato. ¿no? Guardias, las señoras se ponían preocupadas. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Llegaron estos chicos deben estar en drogas. Sí, Llegaban estos los guardias a deben ser sacarles. drogadictos. ¿Qué están haciendo? Nada. ¿Cómo que nada? Nada. No están haciendo nada. No estaban haciendo. No era nada. Estaban haciendo algo tremendamente subversivo. Porque se supone que en un lugar público uno va a hacer algo. ¿A qué vienes a hacer acá? No. Claro, no puedes venir a hacer nada. Claro. Y de hecho no puedes estar haciendo nada. O sea, ni siquiera en el celular, solo viendo de frente. Sí. Claro. Sí. Claro. Qué chistoso. Y pasaba de todo. Entonces, Felicidades. Es que lo la primero primera es- norma social es que tienes que estar haciendo algo, que tu presencia, tu existencia, tiene algún propósito, no eres simplemente, ¿no? Y eso daba para una sesión entera de discusión sobre la naturaleza de las construcciones sociales que empiezan por las cosas tan sencillas, Claro. ¿no? Que es como, tienes que estar haciendo algo. ¿No? Eso es un buen ejemplo, ¿no? Pero otro ejemplo que uno podría hacer, se me ocurre este rato. O sea, cuando vienen a pedir una limosna, ¿ya? ¿Qué es lo que generalmente da a la gente cuando da algo? Una monedita. ¿De cuánto? Hasta de 50 a $1. ¿Ya? Ok, ¿qué tal si un día, bueno, esto es para gente que tiene recursos, ¿no? Pero das algo que sea importante para ti, dado tu nivel, digamos, económico, social, algo que realmente signifique, me estoy desprendiendo de algo, ¿ya? Ya. Que no sea Sacarte simplemente el lo que reloj. me sobra, la migaja, Ya. sino voy a hacer algo que me va a costar. Nada ¿Cuánto de sería cine, para ti, sí, por ¿no? ejemplo? ¿Cómo? ¿Cuánto sería para ti? No lo pensaba más en tanto dinero, sino como algo de Algo. entregarle el celular o algo así. Ok, pero podría ser dinero, bueno, el celular. Claro, yo también estaba pensando como en objetos que utilizo bastante, tal vez como la El reloj. cama o sea, cosas así que tienen como este Tampoco valor se también, trata de aparte que te claro. cortes una pierna, que Claro, pero es que yo tu pensaba herramienta más de así, trabajo. como Pacto de algo que sangre me con el cueste, pero algo que que signifique. signifique, pensaba más en O cosas sea, así. como ya un billete de $20 es ya hoy no fui a Singa. Claro. Bueno, Claro. hagan la prueba si es posible el de $20 a ver qué pasa. Y van a ver la cara con que les mira. Si es gente que está en el, digamos, el público, es casi como para hacer nada. ¿No? Está bien. Sí. Y la persona que recibe eso no lo puede creer. Se queda como, ¿es cierto? No, aquí hay gato encerrado. Claro. Aquí, Ya, Claro. interesante. Porque No, se está claro. yendo en contra de la norma. Tiene y fentanilo. cuando finalmente se da cuenta que es en serio, es como, ¿qué pasó hoy día? No. Un acontecimiento que rompe lo esperado. ¿no? Y eso es una primera forma de, porque nos hace tomar conciencia, ¿no? ¿O verdad? Lo que tú decías, tomar conciencia. ¿no?
de nuestros límites, de nuestros hábitos, de nuestras normalidades, que a veces son bien raras cuando uno las ve desde afuera, ¿no? Sí, muy interesante. Sí, ajá, me parece Hasta muy quiero cruel, grabar sí. eso, ¿no? De hecho, han hecho muchos experimentos sociales también, o sea, circulan bastante esos videos de cuando alguien se acerca a alguien que está pidiendo limosna o que está en situación de calle y que les dan como un valor muy representativo y se ven como las reacciones muy emocionadas de las personas que reciben el dinero. Pero ahora el siguiente paso de eso es la pedagogía con uno y con los demás. ¿Qué me dices sobre mí? Claro, ¿por qué lo hago? ¿O por qué me da vergüenza el pararme en el centro comercial? Ajá. Yo, pero lo hacía solo por las risas, no era pararme en el centro comercial solo, sino maullaba en los ascensores. Y era chistoso. O sea, entras al ascensor y es como de repente solo ves miau. Y es chistoso. Bueno, tenemos que terminar. Muchas gracias, ha sido muy divertido. Muchas Creo gracias. que todavía podríamos hacer otra o otras. Sí, ¿no? cuando quieras. Pero Muchísimas gracias. que estén muy bien todos y espero Gracias, que muchas gracias. haya servido de algo. Sí, Muchas muchas gracias, muy gracias. interesante. Gracias por la invitación. A mí me encantó. Gracias Sí. por unirte a nosotros en este emocionante viaje de reflexión y análisis, en debate y encuentros. Esperamos que cada episodio te inspire a explorar nuestras perspectivas y a involucrarte en conversaciones significativas. Para preguntas y recomendaciones, escríbenos al correo electrónico fernando.bustamante@ut.edu.es. Hasta la próxima entrega de Debate y Encuentros, donde continuaremos explorando el mundo que nos rodea con mente abierta y curiosidad inagotable. Un producto del Laboratorio de Estudios Sociales Multidisciplinarios de la UTE.